Hola, mi nombre es Manuela y hoy quiero hablaros de cartas astrales y revoluciones solares. Yo pertenezco al equipo de Logro Bienestar Tarot. Vale, una carta natal es como tu huella. Cuando tú naces, tanto el Sol como la Luna, Mercurio, Júpiter, Venus, todos los planetas y los signos de las casas están en una posición. Entonces, levantar una carta o pedir a un astrólogo, astróloga que te haga la carta natal es hacer el gráfico de cuando tú naciste, cómo estaban los planetas en ese momento y esos planetas cómo están influyendo en tu vida. Los aspectos positivos que se crean entre esos aspectos y que van a ser las oportunidades que la vida te va a dar para crecer desde la facilidad, y los aspectos negativos que son las dificultades que tienes, pero que lo único que pasa es que la vida te pone a otra persona delante o una situación delante que te muestra quién tú eres. Una parte de ti que no puedes ver tú por ti mismo. Por eso necesitas un espejo que te muestre. ¿Sabes lo que te está pasando? En realidad el otro, la situación que nos crea, lo único que nos muestra, nos dice, ojo y cuidado, en este aspecto de tu vida vas mal, te estás equivocando en forma de actuar y tienes que modificar ese patrón si quieres ser feliz, si quieres seguir avanzando en tu vida. Una revolución solar es que la vida te da una oportunidad para, si en la carta natal estás muy agobiado, tienes muchos problemas, pues la revolución solar lo que te abre es otra conciencia, darte cuenta de que cada año se modifica tu vida, que no es que eres esa huella que ha salido de tu carta, que si está positiva es maravilloso, pero si tienes una carta un poco dura, pues es muy duro decir, madre mía, yo voy a ser esto, yo voy a ser toda la vida esto, y no. Cada año tu carta se va modificando con tu cumpleaños. En tu cumpleaños es como si se levantara una nueva carta. Está tu huella natal y está la carta que se levanta cada año y que modifica un poco. Es como la vida te da oportunidades de hacer cambios en tu carta. Si hay cosas que no te gustan de ti mismo, las puedes en una revolución solar la vida te puede dar fuerzas e impulso para modificar eso. O la vida te puede mostrar cómo modificarlo. Y qué cosa sería lo que a ti te podría hacer más feliz. ¿Qué aspecto de tu vida, si modificas alguna cosa que no es positiva para ti, si lo modificas, pues qué de beneficioso te va a aportar? Entonces, quiero hablaros brevemente de una carta que he hecho a una persona. Esta persona es Tauro, tiene muchos planetas en la casa 12. Tiene Mercurio, Marte y el Sol, lo cual está marcando que es una persona que para moverse va a necesitar estar oculto. Él cuando esté a solas es cuando de verdad más va a actuar, más va a concretar, más se va a mover para lograr sus metas y objetivos. Pero necesita estar a solas porque eso le ayuda a centrar toda su capacidad en lo que ella o él quiere. Depende de si es un hombre o es una mujer. Luego, también nos marca esta persona en su carta, en su persona física, tiene a Géminis y tiene a Venus en Géminis. Lo que significa que lo que los demás primero van a ver de él va a ser a una persona agradable. Primero porque Géminis puede ser muy encantador o encantadora. Y segundo porque tiene a Venus. Por lo tanto, ya el aspecto, y además ese Venus está muy bien aspectado. Por lo tanto, esa persona va a ser alguien muy agradable. Va a tener, cuando los demás le ven, lo primero que les viene es lo agradable que esta persona es. Va a ser muy amiga de sus amigas. Si es un hombre va a tener más amigos que amigas. Y si es una mujer se va a identificar mucho más con las mujeres que con los hombres como amigas. ¿Cómo se llama esto? Y además ella también va a ser como esas amigas. Y si es un hombre le va a gustar ese tipo de mujer. Divertidas, simpáticas, amenas, graciosas, con las cuales le va a gustar compartir. Sí, tanto a esta persona le va a gustar compartir con sus amigas, va a ser muy amigo o muy amiga de sus amigas y además le va a gustar tenerlas en cuenta a la hora de disfrutar de la vida, le va a gustar hacer cosas con ellas en común y entonces siempre las tiene muy en cuenta. Otra de las cosas que marcan a esta persona es que, por ejemplo, en el campo sexual va a tener que tener problemas con va a tener que tener cuidado con estas amigas. Si es un hombre, porque se va a dar cuenta de que una cosa es la amistad para él y otra cosa es sus relaciones sexuales. Son dos cosas diferentes y no las puede mezclar. A esta persona no le sienta bien.
Y si es una mujer a quien estoy leyendo, lo que está marcando es que sus amigas, que tiene que tener cuidado con las amigas y no contarles sus relaciones sexuales, porque sus amigas pueden llegar a tener celos. Pueden ser buenas amigas, pero tiene que tener ojo y cuidado de no contar nada de tipo sexual con otras personas que ella tenga, porque se puede complicar la vida con las amigas y que las amigas cuenten cosas que ella no quiera que se sepan. Luego, también esta persona lo que marca es que es un gran profesional o una gran profesional, es muy buena en su trabajo y su trabajo le va a dar dinero y además dinero el que quiera. Tiene una capacidad impresionante para ganar dinero, es una gran artista o un gran artista, no quiero deciros si es un hombre o es una mujer, pero sea lo que sea tiene unas dotes naturales para ganar dinero con su trabajo y además utiliza el arte. ¿Sabe? Utiliza la filosofía de vida, utiliza algo que le sale de dentro y que a él o a ella le aporta ilusión. Luego, es una persona que tiene que tener cuidado con la crítica de lo social. Puede que sea una persona, un artista, entonces tiene que tener cuidado porque le van a criticar su obra. Entonces, que sepa que tiene que ser consciente de que no a todo el mundo, a todo el mundo no nos gusta todo y que puede haber personas que su obra, su forma de trabajo, no les guste, que les parezca una patata. Entonces tienen que estar tranquilos y no deprimirse por eso, porque no pasa nada. A esa persona no le gusta y sin embargo le va a venir le puede venir, sin embargo, en lo social le pueden venir personas que su trabajo no le guste para nada y sin embargo a su vida venirle un mecenas que le solvente la papeleta, que le diga, oye, me encanta tu obra, dime qué necesitas porque yo estoy dispuesto a ayudarte financieramente para que tu obra la muestres al mundo, porque me encanta, veo en ti unas cualidades, entonces estoy dispuesto como a apoyarte para que yo te doy dinero y tú vive de tu arte, como los mecenas, como son los protectores o las mecenas. Oye, a mí tu obra me encanta, creo que es patrimonio para la humanidad y entonces quiero protegerlo. Por ejemplo, podría pasarle. Además, le marca también que es una persona que se va a abrir caminos dentro de su entorno. ¿Por qué? Porque necesita el cambio, el movimiento, necesita hacer viajes al extranjero, necesita moverse, variedad. La variedad es muy importante, no puede estar solo focalizado en un lugar, porque se va a poner muy nervioso o muy nerviosa y se va a poner negativo. Entonces, la astrología, su carta le recomienda que esta persona necesita hacer viajes cortos, que no tiene por qué marcharse a un viaje largo y que dure un montón de tiempo. Un viaje corto está bien. ¿Sabes? Pues nada, corto significa unos días. Pues me voy unos días a casa de, no sé, a donde le apetezca, al Monte de Gredos, porque oye, allí se respira de maravilla, pero necesita hacer viajes fuera de su entorno inmediato para que pueda coger oxígeno y se pueda relajar, porque si no lo hace, lo que va a coger es mucha tensión y mucho estrés y lo va a pagar con la familia. En los que más va a repercutir es en el hogar y en la familia, son con sus seres queridos con los que él más va a mostrar su mal humor. Con respecto a los hijos, en estos momentos, al menos lo que le marca su carta es que no es un tema importante en su vida. Tiene otros aspectos más importantes que los hijos. El tema de la casa de los hijos la tiene vacía, entonces está diciendo que para él no es un tema importante. El regente de la casa de los hijos la tiene en Escorpio, la tiene en la casa 8, entonces para él no es un tema importante. Los hijos, él no quiere, no ha venido a esta vida a tener hijos, prefiere hacer otras cosas, por ejemplo, prefiere potenciar la sexualidad. ¿Sí? Bueno, ya no puedo contaros más porque se va a hacer un vídeo demasiado largo. Si tenéis alguna pregunta, si queréis haceros vuestra carta, os doy mi dirección y mi teléfono por si queréis poneros en contacto. Teléfono 602-587-421 y el email es petramágica123@gmail.com. También podéis visitar nuestra web, que es www.logrobienestartarot.com. Nada más, un placer haber estado con vosotros. Hasta pronto.